La inteligencia artificial está decidiendo quién vive y quién muere. La guerra ya no espera a los responsables humanos de tomar decisiones. Ya no necesita generales, ya no necesita soldados en el campo de batalla. Los algoritmos ordenan datos de satélites y drones en segundos, marcando objetivos y priorizando ataques. Millones de vidas inocentes podrían depender de una sola línea de código. Este es Josh, y en este episodio de The Infographic Show, vamos a analizar más de cerca cómo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha estado utilizando sistemas avanzados de inteligencia artificial en su guerra con Irán. La guerra con inteligencia artificial suena como algo de una película de ciencia ficción, pero cada día está más cerca de convertirse en realidad. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están entrando en una nueva era de la guerra que es tanto aterrador como impredecible. En marzo de 2026, mientras la guerra de Estados Unidos en Irán continuaba, el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, explicó: "Nuestros combatientes están aprovechando una variedad de herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Estos sistemas nos ayudan a analizar enormes cantidades de datos en segundos, para que nuestros líderes puedan tomar decisiones más inteligentes, más rápido de lo que el enemigo puede reaccionar". En otras palabras, la inteligencia artificial no solo se está utilizando para tareas analíticas simples, está procesando activamente inteligencia de campo de batalla en tiempo real. Está identificando amenazas, seleccionando objetivos y orientando decisiones militares reales. Y está decidiendo quién vive. Apenas está en sus primeras etapas, pero la inteligencia artificial ya se está convirtiendo en parte del campo de batalla del siglo XXI. Mientras que comandantes como el almirante Cooper ven enormes beneficios, muchos expertos militares y tecnológicos advierten que esto podría ser solo el primer paso por una pendiente resbaladiza y peligrosa. Porque cuando la guerra comienza a moverse a la velocidad de las máquinas, ¿cómo pueden los humanos mantenerse al día? Y si empezamos a permitir que la inteligencia artificial oriente decisiones militares importantes, ¿cuánto tiempo pasará antes de que empiece a tomar esas decisiones por sí sola? La innovación y la guerra siempre han estado estrechamente vinculadas. Por eso los campos de batalla de hoy son tan diferentes a los de siglos pasados. Las guerras se peleaban con espadas, lanzas y arcos. Luego llegaron los mosquetes y cañones, cambiando todo. Rifles, ametralladoras, tanques y bombas pronto siguieron, cada nueva tecnología transformando el campo de batalla. El radar cambió el rumbo en la Segunda Guerra Mundial. Las armas nucleares proyectaron una sombra sobre la Guerra Fría y cambiaron las reglas del conflicto para siempre. Lo que viene después podría ser aún más incierto. Cuando terminó la Guerra Fría, empezamos a ver que las computadoras se usaban de manera más activa y en una gama más amplia de formas en el campo de batalla y más allá. En los primeros días, esos roles eran relativamente simples. Procesaban grandes cantidades de datos de inteligencia mucho más rápido que equipos completos de científicos de datos. Pero pronto, sus funciones se expandieron. Almacenaban imágenes satelitales, interceptaban y analizaban comunicaciones enemigas y rastreaban personal y suministros. Pero en la era moderna, la tecnología evoluciona a un ritmo sorprendentemente rápido. No pasó mucho tiempo antes de que las computadoras se volvieran mucho más influyentes e importantes en los ejércitos de todo el mundo. De repente, los países competían por mantenerse un paso adelante de sus rivales, no solo en términos de tanques, misiles y otros recursos físicos, sino también en el mundo virtual. Las naciones buscaban constantemente nuevas formas de incorporar tecnologías emergentes en sus estrategias militares. Y como la superpotencia militar del mundo, con el mayor presupuesto de defensa, Estados Unidos también quería ser el mejor en el ámbito digital. Así que en 2017, preocupado porque sus rivales estaban avanzando en inteligencia artificial para la defensa, Estados Unidos lanzó el proyecto Maven. Fue diseñado para incorporar el aprendizaje automático en la inteligencia militar. Al principio, la misión principal de Maven era clara: aprovechar la inteligencia artificial para analizar enormes cantidades de grabaciones de drones y datos de vigilancia más rápido que cualquier equipo humano podría hacerlo. Porque a medida que surgieron las tecnologías de drones y mejoraron las comunicaciones satelitales a principios del siglo XXI, el ejército comenzó a recopilar muchos más datos que nunca antes. Casi demasiados. Los analistas militares se encontraron revisando miles de horas de grabaciones de video y millones de imágenes. Era más información de la que equipos enteros podían procesar en la práctica. La enorme cantidad de información en realidad dificultaba extraer conclusiones y enfocarse en los datos específicos que realmente importaban. Así que los analistas empezaron a preguntarse, ¿y si las computadoras, o más precisamente, los agentes de inteligencia artificial, pudieran revisar todos esos datos y analizarlos? Ahí es donde entró el proyecto Maven. Los ingenieros se pusieron a trabajar, entrenando sistemas de inteligencia artificial para que pudieran ver videos y observar imágenes fijas, y entender lo que estaban viendo. Comenzaron a poder distinguir vehículos, edificios, personas y armas. De repente, en lugar de tener equipos completos de personas viendo interminables horas de grabaciones de video, los agentes de inteligencia artificial lo hacían por ellos, solo que lo hacían mucho más rápido.
La inteligencia artificial ofreció una eficiencia de otro nivel para el análisis de inteligencia, pero el proyecto Maven no se detuvo ahí. Con los años, Estados Unidos llevó el proyecto Maven aún más lejos. Entrenaron a la inteligencia artificial no solo para analizar datos, sino para apoyar la toma de decisiones y hacer sus propias recomendaciones basadas en lo que aprendía. Poco a poco, la influencia de la inteligencia artificial ha crecido, lo que llevó a su despliegue reciente en Irán. La inteligencia militar moderna proviene de una variedad cada vez más amplia y diversa de fuentes: drones, satélites y personas. A menudo hay conexiones o patrones que pueden verse entre estos diferentes conjuntos de datos, y cada uno proporciona piezas de un rompecabezas más grande. En el pasado, dependía de los analistas humanos identificar esas piezas y unirlas una por una para ver el panorama completo. Y ahora, la IA puede hacerlo por ellos. La IA podría detectar un convoy enemigo moviéndose en cierta dirección usando imágenes satelitales, mientras también detecta comunicaciones de radio inusuales en la misma área. Luego podría analizar datos geoespaciales y del terreno, combinando toda la información para predecir hacia dónde podría dirigirse el convoy después. Esto permitiría que los equipos terrestres locales se prepararan para las unidades enemigas antes de que siquiera llegaran. En ese punto, la inteligencia artificial ya no es un factor de fondo en asuntos militares, es un jugador activo en la cadena de ataque, influye activamente en quién será seleccionado como objetivo. Y cuando hablamos de la cadena de ataque, este término básicamente se refiere a las etapas que normalmente conducen a un ataque contra el enemigo. Los ejércitos de todo el mundo utilizan varios modelos de cadena de ataque, y uno de los más comunes es el modelo F2T12A. Este desglosa el proceso en 6 etapas clave. En la primera etapa es localizar. Esto se trata de localizar e identificar un objetivo enemigo usando vigilancia, reconocimiento y otros medios de inteligencia. Después sigue fijar. Aquí, el objetivo es confirmar las coordenadas exactas del objetivo, ya sea a partir de datos existentes o recolectando nueva información. La tercera etapa es rastrear. Esto implica monitorear los movimientos y la actividad del objetivo hasta que se pueda tomar una decisión sobre el siguiente paso. Luego, pasa a la fase de selección del objetivo. En este punto, las fuerzas militares deciden qué arma o recurso se utiliza contra el objetivo, a menudo evaluando su valor e importancia. La quinta fase es atacar. Este es el momento en que el arma o recurso elegido se despliega realmente contra el objetivo. La última etapa, evaluar, analiza los efectos del ataque y los resultados de la operación. Toda la cadena es una red compleja de procesos que involucran detección, análisis, identificación y toma de decisiones. Cada uno de estos procesos requiere información precisa en tiempo real. Durante décadas dependía de las personas evaluar esa información, gestionar esos procesos y tomar esas decisiones. Sin embargo, gracias a proyectos como Maven, la inteligencia artificial está asumiendo poco a poco algunas de esas tareas. Puede detectar objetos en imágenes satelitales, analizar patrones en videos de vigilancia e identificar anomalías en inteligencia de señales. A partir de ahí, puede recomendar los siguientes pasos o incluso sugerir objetivos para futuros ataques. Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo en Irán. Pero primero, una inteligencia artificial convertida en arma es una idea aterradora, así que asegúrate de darle like, compartir y suscribirte antes de que el algoritmo decida que tú eres el siguiente. Según numerosos informes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han confiado en sistemas de inteligencia artificial de la gigante tecnológica Palantir para ayudar a identificar posibles objetivos para ataques aéreos. Al analizar enormes cantidades de datos satelitales clasificados y otra inteligencia de vigilancia, el sistema Proyecto Maven puede priorizar objetivos casi al instante. Genera una lista de ubicaciones donde las fuerzas estadounidenses podrían lanzar misiles o dejar caer bombas. El almirante Cooper explicó esto en su declaración, confirmando que la inteligencia artificial aún no está a cargo de las decisiones, pero que está desempeñando un papel importante en el análisis de inteligencia. Los humanos siempre tomarán las decisiones finales, pero las herramientas avanzadas de inteligencia artificial pueden convertir procesos que antes tomaban horas y a veces incluso días en cuestión de segundos. Por un lado, es fácil ver por qué las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y otras grandes potencias militares querrían desplegar esta tecnología. La enorme cantidad de datos que puede analizar puede mejorar la eficiencia militar de manera dramática. Como vimos en las primeras etapas de la guerra con Irán, en los primeros 4 días del conflicto, el Pentágono declaró que atacó más de 2.000 objetivos en todo el territorio iraní. Eso no tiene precedentes. Este ritmo de ataques dirigidos, de otro nivel, está siendo impulsado absolutamente por sistemas de inteligencia artificial que pueden obtener información mucho más rápido que las personas o los programas de software existentes. Como explica Jessica Dorsey, profesora asistente de Derecho Internacional en la Universidad de Utrecht, si vemos la campaña contra ISIS, la coalición atacó alrededor de 2.000 objetivos en los primeros 6 meses de la campaña en Irak y Siria.
Ahora compara eso con los informes sobre esta campaña, donde la misma cantidad de ataques por parte de Estados Unidos ocurrió en solo los primeros 4 días. Eso ilustra la magnitud y la rapidez para atacar objetivos. No sería realmente posible sin la inteligencia artificial identificar tantos objetivos y llevar a cabo tantos ataques tan rápido. En un escenario de guerra real, la velocidad suele ser esencial. Actuar más rápido que el enemigo te permite mantenerte un paso adelante. Puedes predecir, anticipar y contrarrestar sus movimientos antes de que siquiera tengan la oportunidad de actuar. Esto es lo que algunos dirían que es el lado positivo de integrar la inteligencia artificial en la cadena de ataque. Y es la razón por la que los funcionarios estadounidenses suenan tan entusiasmados con la tecnología. El director de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, el vicealmirante Frank Whitworth, dijo: "Queremos usarla para todo, no solo para seleccionar objetivos". El secretario de Guerra, Pete Hegseth, proclamó en enero de 2026: "Nos convertiremos en una fuerza de combate con la IA como prioridad en todos los dominios". Prometió desatar la experimentación y eliminar las barreras burocráticas en el ejército. Pero el análisis y la toma de decisiones ultrarrápidos de la IA son exclusivamente una ventaja o podrían ser uno de los mayores riesgos que el mundo militar ha visto en años. Esas son las preguntas que los escépticos y críticos preocupados están empezando a plantear, y con buena razón. Además de la cadena de ataque, otro marco famoso que siguen los ejércitos de todo el mundo es el llamado ciclo OODA: observar, orientar, decidir y actuar. De nuevo, esos términos se refieren a etapas de planificación y ejecución de un ataque o a la toma de decisiones militares importantes. Y la velocidad también importa aquí. Mientras más rápido una fuerza pueda moverse a través de este ciclo, más rápido podrá tomar el control del campo de batalla o sorprender a su enemigo. Domina el ciclo OODA y dominarás la guerra moderna. La inteligencia artificial acorta el ciclo y agiliza sus 4 fases. Los algoritmos pueden observar y orientarse casi de manera instantánea, procesando la información necesaria para decidir y emitiendo recomendaciones casi inmediatas sobre cómo actuar. Esto es a lo que se refieren los analistas cuando hablan de guerra a la velocidad de las máquinas, un modelo de operaciones militares del futuro cercano en el que los ciclos de decisión toman minutos o incluso segundos, un punto en el que las acciones se toman más rápido y de manera más eficiente que nunca antes. Pero cuando la guerra se mueve tan rápido, ¿cómo pueden los humanos mantenerse al día? Y más importante aún, ¿cómo pueden estar seguros de que están tomando las decisiones correctas? La inteligencia artificial, a pesar de toda su velocidad, eficiencia y otras ventajas, no es perfecta. Puede cometer errores. La tecnología todavía es relativamente nueva, con mucho margen de mejora. Todos hemos visto cómo las herramientas de inteligencia artificial generativa y los grandes modelos de lenguaje se equivocan. Presentan declaraciones falsas como hechos, o inventan información incorrecta en respuesta a preguntas e indicaciones. Estos modelos pueden ser inteligentes, pero su inteligencia proviene de los datos, y los datos pueden ser defectuosos. Puede contener inexactitudes, sesgos y puntos ciegos. Cuando la inteligencia artificial se alimenta de esos datos, puede heredar esas mismas anomalías, malentendidos y errores. Y así es como y por qué los modelos y agentes de inteligencia artificial a menudo parecen equivocarse. Es porque los datos de entrenamiento de los que aprendieron no les dieron el panorama completo ni la información más precisa. Así es como los algoritmos de reconocimiento de imágenes identifican erróneamente objetos en una fotografía. Es así como los sistemas de reconocimiento facial a veces confunden a una persona con otra. Es por eso que ha habido problemas con autos autónomos que sufren choques y colisiones. Aunque estas tecnologías y sistemas son muy diferentes, los errores que cometen se reducen al mismo problema central. No importa qué tan inteligente se vuelva, la IA no puede realmente entender el mundo como lo hace un humano. No ve el contexto, ve datos. Ve el mundo como unos y ceros y trata de encontrar patrones en los números. Y eso está bien hasta cierto punto, pero así como los datos pueden ser defectuosos, los patrones pueden ser engañosos. Puede que no importe tanto si una herramienta de IA generativa comete un error o si un modelo de lenguaje grande le da a alguien una información ligeramente incorrecta. Pero cuando se trata de aplicaciones militares, incluso el error más pequeño puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de las personas. Imagina si un algoritmo de IA militar marcara por error un par de vehículos civiles como un convoy enemigo, o si confundiera un edificio civil como una escuela o un hospital con un centro de mando militar. Las personas también pueden cometer ese tipo de errores. La historia está llena de dolorosos recordatorios de fuerzas militares que confiaron en inteligencia defectuosa y tomaron decisiones equivocadas. Pero cuando la guerra avanza a un ritmo más lento y convencional, hay más tiempo para detectar esos errores con precisión y prevenir que ocurran. En el pasado, los comandantes pasaban días o incluso semanas planeando operaciones. Verificaban 2 veces sus datos y confirmaban sus sospechas antes de lanzar ataques devastadores contra el enemigo. Pero si los ejércitos modernos siguen tan centrados en una guerra a velocidad de máquina, los comandantes ya no tendrán ese lujo.
recibirán una lista de objetivos de la inteligencia artificial y darán las órdenes para atacar esos objetivos. No necesariamente tendrán tiempo para verificar cada dato o confirmar cada objetivo en la lista. Estarán más preocupados por actuar rápido y mantenerse por delante de sus oponentes, quienes también podrían estar utilizando plataformas impulsadas por inteligencia artificial para planear sus propios ataques. Incluso si, como afirma el almirante Cooper, la inteligencia artificial no tiene autorización para lanzar misiles o arrojar bombas, aún es fácil ver cómo esta situación podría salirse rápidamente de control y convertirse en algo desastroso. De hecho, puede que eso ya haya sucedido. Una de las historias más desgarradoras que surgieron en los primeros días de la guerra en Irán fue el bombardeo de una escuela de niñas en la parte sur del país. Se confirmó la muerte de al menos 170 personas, y una gran parte de las víctimas eran niños. Aunque aún no se han revelado todos los detalles, las imágenes del ataque parecen sugerir que fue un misil Tomahawk estadounidense el que impactó en la escuela. Esta evidencia contradice las afirmaciones de que el ataque pudo haber sido realizado por las fuerzas de defensa de Israel o incluso por fuerzas iraníes actuando contra su propio pueblo. Esta noticia, combinada con los informes de que Estados Unidos está utilizando inteligencia artificial para seleccionar objetivos de ataques aéreos, ha llevado a algunos a hacerse una pregunta escalofriante. ¿Podría la misma inteligencia artificial haber confundido una escuela con una base militar iraní, jugando un papel directo en la muerte de esos niños? Y aunque nada ha sido confirmado ni negado, hay un creciente cúmulo de pruebas que respaldan esa teoría. Periodistas de investigación descubrieron que la escuela solía formar parte de una base naval iraní. Es posible que el área circundante todavía sea utilizada en cierta medida por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, o IRGC. Para 2016, la escuela ya estaba cercada y se agregaron nuevas entradas en algún momento entre principios y mediados de 2016. También se puede ver un área de juegos al aire libre en las imágenes de Google Earth desde 2017. La distribución del complejo cambió una vez más en 2022 con nuevos muros construidos para formar una clínica médica adyacente. Puede ser que la inteligencia artificial de Estados Unidos haya dependido de datos desactualizados para decidir que la escuela era un objetivo legítimo, o puede que haya malinterpretado el contexto y los cambios en la estructura a lo largo de los años. De cualquier manera, incluso si la escuela antes era o incluso seguía siendo parte de un complejo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el momento del ataque, eso no la convierte en un objetivo militar viable. Grupos de derechos humanos han pedido una investigación del ataque por crímenes de guerra. A esto se suma el hecho de que, según algunas fuentes, la escuela es solo uno de los miles de edificios civiles que han sido dañados hasta ahora en los ataques. Los objetivos han incluido de todo, desde mercados callejeros hasta recintos deportivos. Crecen las preocupaciones de que algunos de estos lugares hayan sido identificados erróneamente por la inteligencia artificial. El proyecto Maven podría haber contribuido indirectamente al catastrófico número de muertes civiles que se ha visto en la guerra hasta ahora, que según informes ya ha superado las 1.200 en los primeros 12 días. Según funcionarios de defensa actuales y anteriores, los objetivos deben ser revisados y aprobados por humanos antes de que se pueda llevar a cabo cualquier ataque, sin importar si la inteligencia artificial es la que está identificando los objetivos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sigue un proceso de varias etapas que existe desde hace mucho tiempo, en el que asesores legales revisan cada uno de los objetivos y deciden si aprueban o niegan un ataque en ese lugar. Por ahora no está claro quién aprobó el ataque en la escuela ni cuándo se dio esa autorización. También es posible que la escuela se haya agregado a una lista de objetivos hace años y que ya hubiera sido aprobada mucho antes de que siquiera comenzara la Operación Furia Épica. Por lo tanto, puede ser que Maven no haya tenido ninguna participación en la selección de la escuela. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la idea de depender de la inteligencia artificial, con todos sus defectos e imperfecciones, para generar una lista de objetivos y servir de base para decisiones militares importantes, es una jugada increíblemente arriesgada, una que podría salir mal de muchas maneras. El teniente general retirado de la Fuerza Aérea, Jack Shanahan, está de acuerdo. Él lideró los primeros esfuerzos del Pentágono para integrar la inteligencia artificial en el combate a través del proyecto Maven en 2017, pero siempre ha tenido preocupaciones sobre cómo la tecnología podría ser mal utilizada. Le dijo al Washington Post: a medida que aumenta el ritmo de la guerra y la presión por encontrar más objetivos, deben existir controles y contrapesos, y así puedes detectar cualquier error que pueda causar bajas civiles y daños colaterales. Hablando sobre el bombardeo a la escuela, Shanahan fue inequívoco en su evaluación. Es trágico que esto haya sucedido, y no debería volver a pasar, y cualquiera que piense que la inteligencia artificial va a resolver mágicamente la niebla y la fricción de la guerra te está mintiendo. Estamos viendo que la inteligencia artificial se está metiendo cada vez más en más aspectos de la vida moderna, desde la medicina hasta la educación, las finanzas y el entretenimiento. Tiene el potencial de traer numerosos beneficios, así como nuevos desafíos que la humanidad tendrá que superar. Pero la guerra es el único campo en el que la aplicación de la inteligencia artificial puede ser la más profunda y la más preocupante.
El hecho de que las fuerzas estadounidenses confirmen que se está utilizando inteligencia artificial en operaciones militares activas marca un punto de inflexión importante para las Fuerzas Armadas y para la humanidad. Los algoritmos están influyendo en decisiones de combate en el mundo real, con agentes de inteligencia artificial convirtiéndose en participantes activos en decisiones de vida o muerte. Por ahora, su control todavía está limitado hasta cierto punto. Pero una vez que la guerra realmente alcance la velocidad de las máquinas, la participación e influencia de la inteligencia artificial inevitablemente aumentará. Y una vez que eso suceda, no hay vuelta atrás. Cuando la inteligencia artificial empiece a tomar decisiones a la velocidad de las máquinas, las consecuencias podrían ser aterradoras. Y no es solo en el campo de batalla. De hecho, la inteligencia artificial ya ha demostrado que puede adoptar medidas extremas para protegerse a sí misma. Mira el siguiente video. La inteligencia artificial intentó asesinar a un humano para evitar ser apagada, solo para ver hasta dónde podía llegar. O haz clic en este video en su lugar.